Tal vez esa sea la lección más valiosa que pueda haber para nuestra percepción. Reaprender a estar simultáneamente en el instante y a la vez fuera del tiempo. Los píxeles de Cézanne, Wim Wenders. Buenas, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al episodio número 18 de este podcast, el podcast del Laboratorio de Lectura. Yo soy Soledad Arienza, ya sabrán, pero repito por las dudas si hay alguna persona nueva. Yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y trabajo con la literatura. Leo, escribo, enseño, investigo y ahora estoy viviendo en Sevilla, España. Como también recuerdo siempre al principio, pueden seguir este proyecto en el Instagram, que es @labdelectura. Si bien Instagram me tiene un poco abrumada, bueno, está la cuenta. Y también otra cosa importante para recordar es que si les gusta este podcast y este contenido, pueden ponerle 5 estrellitas en Spotify, así el proyecto sigue creciendo. Bueno, últimamente estoy llegando muy justa con los episodios, siempre al filo de las fechas. A mí me gusta mantener el ritmo de una vez por mes, un episodio por mes quiero decir, y eso es algo que me tomo muy en serio y que me importa cumplir. Pero bueno, estoy al filo. Esta vez estoy subiendo el episodio, como verán, el 30 de enero. Pero acá estamos y de lo que quiero hablar hoy es quizás en principio un poco inapresable, pero siento que en un rato le van a enganchar la onda. Es uno de esos episodios en los que al principio el tema se me escurre y me cuesta darle forma, porque a priori no parece ser tan concreto. Recuerdo que esto me había pasado con el episodio, por ejemplo, de la literatura y lo que no fue. En el caso de hoy, quiero rodear una sensación que es algo que nos puede pasar en la vida y que ciertamente está en la literatura, o al menos en muchos de los textos que vengo leyendo últimamente, que es una sensación de espera, de paréntesis. Esos momentos en los que aparentemente, muy aparentemente, no pasa nada, porque en realidad pasa, ¿no? Pero es esa sensación de paréntesis y acá ahora en mi vida no está pasando nada. A veces esto no es buscado. A veces sí, digamos, a veces en la vida buscamos frenar y si tenemos el privilegio de hacerlo, porque obviamente es un privilegio detenerse, cortar la rutina y la vida de todos los días, pero puede pasar de las dos maneras, intencionalmente o no, pero me refiero a esos intersticios, ¿no? Estos momentos en los que algo finalizó, pero todavía no empezó algo nuevo. Y como decía, puede ser más drástico en el sentido de que alguien dice, bueno, corto con mi vida, me tomo X cantidad de tiempo y suspendo mi cotidianidad. Y en algún sentido las vacaciones, por ejemplo, intentan hacer algún tipo de movimiento en ese sentido. Pero también hay personas que cortan con su vida y la cambian o la ponen entre paréntesis. Pero también puede ser en cualquier acción o actividad más cotidiana. Por ejemplo, terminé de leer un libro, pero aún no empecé otro. Terminé una relación, pero ahora no estoy, ni quiero, ni me interesa estar en otra relación. Sería esta idea de que un ciclo X, ¿no?, se cerró, pero aún no empieza algo nuevo. Ese momento me interesa. Que además en el mundo acelerado, productivista, capitalista en el que vivimos, muchas veces no hay transición ni respiro. Terminamos algo y ya automáticamente todo nos lleva, ¿no?, a ir a lo siguiente. Pero justamente por eso me gustó la línea que se fue armando en algunos textos con los que me encontré este tiempo, textos que se sumergen precisamente en esos momentos intermedios. Y para empezar a charlar un poco de todo esto, les quiero presentar a una autora, investigadora y fotógrafa italiana que se llama Giuliana Minghelli, que trabaja mucho los cruces entre literatura, fotografía y cine.
Hace unos meses leí un artículo de ella en el que analizaba una peli del director italiano Rossellini, una película que se llama Paisà, que es del año 1946. Y en el texto de Minghelli encontré un punto que me encantó y que además va más allá del análisis de esta peli en particular, porque se puede ampliar a otras cuestiones, a pensar acerca de todo lo que dije al principio. El ensayo yo lo leí en inglés, no sé si estará traducido al español, se llama 1946 Rossellini, Landscape as Burial Ground, y está en un libro titulado, el título en castellano sería Paisaje y Memoria en el cine italiano postfascista, Cine Año Cero, y es del 2013. En este ensayo que les digo, Minghelli reflexiona en torno a un sustantivo, que es el sustantivo post-war, que sería en castellano posguerra, y se detiene en el guión intermedio, porque en inglés este término va con un guión intermedio, no como en español que decimos la posguerra y se escribe todo junto. Ella se detiene ahí y se pone a pensar precisamente en la productividad de tomar el signo ortográfico del guión como clave de lectura para pensar la película. Y les leo la cita porque, aunque no hayan visto la película, se puede justamente lo que decía extender mucho más allá. Dice Minghelli: desde una perspectiva global, Paisà ocupa ese guión en tanto el momento que separa el tiempo de la destrucción indiscriminada del tiempo de la reconstrucción. Un tiempo desconcertante de derrota y de incierto renacimiento para la civilización. Dentro de la historia de la nación, Paisà marca el guión entre la dictadura fascista y la democracia republicana. Finalmente, en la historia del cine, Paisà marca el pasaje del cine clásico a algo nuevo. Su punto, entonces, es que esta película está ahí en un intersticio justamente por esto. Es una película de la posguerra, entonces tenemos una Europa destruida. En particular, la película además transcurre en Italia, en distintos puntos de Italia, ¿no? Pero bueno, una Italia destruida, en ruinas. La ruina es central en la película y también lo vamos a ver, central en el episodio de hoy, lo vamos a ver en un rato. La ruina también tiene ese carácter fronterizo, ¿no? Porque la película esta entonces marca el punto también entre dos momentos políticos, ¿no? El fin de la dictadura fascista, pero todavía la gestación de un nuevo orden, de una democracia, y también a nivel de la estética cinematográfica, porque marca el punto entre cierta estética que ya no es y el umbral hacia nuevos modos de narrar cinematográficamente. Entonces me interesa, más allá de la peli, que invito por supuesto a que la vean, pensar el guión como clave para reflexionar sobre la suspensión del tiempo. Esta idea, detenernos en esta idea de un tiempo entre tiempos. Eso es lo que quiero tratar de trabajar hoy. Les decía entonces que Minghelli hace referencia a las ruinas, ¿no? Las ruinas de las ciudades europeas, italianas en el caso de Paisà, luego de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y quien también pone el ojo en las ruinas es nuestra querida Rebecca Solnit en el ensayo Abandono, que es parte, como ya se imaginarán, de una guía sobre el arte de perderse. Solnit dice: una ciudad se construye a imagen y semejanza de una mente consciente, una red capaz de calcular, administrar, producir. Las ruinas se convierten en el inconsciente de una ciudad, en su memoria, en sus territorios ignotos, sombríos y perdidos, y es en ellas donde verdaderamente cobra vida. Con las ruinas, una ciudad se libera de sus planes y se convierte en algo tan complejo como la vida, algo que puede explorarse, pero quizá no cartografiar. Solnit acá recorta muchas imágenes que me interesan. Por un lado, el paralelismo entre ruinas e inconsciente, también la idea de lo perdido, de lo rebelde también, ¿no? Por esta idea de lo imposible de cartografiar. Eso residual, además, que queda fuera de la productividad, que ya dejó de ser, pero aún no es algo nuevo.
En relación también con los modos de producción, dice: con las ruinas a la ciudad se le insufla muerte, pero una muerte generadora. Las ruinas urbanas son espacios que han quedado al margen de la vida económica de la ciudad. Es eso que escapa del esquema productivo, de lo predecible, es eso que a veces es excesivo, incomprensible, que tampoco se puede distinguir bien ni nombrar, que a veces da temor, que quizás no es estético, ¿no? No es bello, quiero decir, y que tiene vestigios del pasado, esto es lo que más me interesa, pero aún no se proyecta de modo claro hacia el futuro, no se encuadra dentro del futuro. Todo esto, acá en Solnit, está referido a las ruinas de la ciudad, pero se puede pensar también en relación a una vida, a periodos vitales o a instantes cotidianos. Y quien repara también en estas cuestiones, y quizá más en el sentido vital, es el director de cine alemán Wim Wenders. A mí me encanta Wim Wenders, sobre todo me gusta una película en particular de él, es la que más me gusta, no solo de Wenders, sino de la vida, que es Las alas del deseo. Y bueno, de Wenders justamente es el próximo texto que quiero constelar ahora. Hay un libro de él que se llama Los píxeles de Cézanne, editado por Caja Negra. El texto tiene unos años ya, porque es del 2015 la edición en alemán, y después al año siguiente salió la edición en castellano, y estos son ensayos en los que Wenders habla de otros artistas, ya sean cineastas, fotógrafos, pintores. Se publicó en Alemania con motivo del cumpleaños número 70 de Wenders, y para mí este texto es un deleite, la verdad, porque en cada uno de estos ensayos él va armando sus impresiones y su vínculo con el artista en cuestión y con las zonas de la obra de ese artista que por alguna razón a Wenders lo conmovieron, lo influyeron o lo marcaron. Yo diría que hay 3 aspectos de este volumen que me interesaron en relación al episodio de hoy. Primero, la frase que Wenders elige como epígrafe de su texto, que es un verso de una canción de Lou Reed que se llama Some Kind of Love, que dice: entre el pensamiento y la expresión yace una eternidad. Y me encantó porque justamente pone el ojo en el entre, en ese momento que a veces parece fugaz y otras veces en el proceso creativo no es tan inmediato, a veces son años incluso que median entre las ideas flotantes que una como autora puede ir teniendo y su ejecución o plasmación o el movimiento hacia configurar un texto, una peli, una pintura, lo que sea. El segundo aspecto que me interesaba de este volumen sería el primer texto, el ensayo con el que abre Los píxeles de Cézanne, que se llama Escribo, luego pienso. Y este me encantó porque ahí Wenders cuenta cómo se relacionan en él pensamiento y escritura. Cómo, él va como también revelando cómo escribe en el sentido más mecánico y concreto de la palabra, porque habla de la escritura a mano, después de cuando empezó a escribir a máquina, después cuando aparecieron las computadoras, y también hace referencia a la escritura en verso, a cómo, aún no estando escribiendo un poema, a él le gusta cortar las frases y armar versos y estrofas para pensar el texto también desde lo visual y reparar en lo que él llama la gramática visual de un texto. Va pasando por todas estas ideas que me parecen fascinantes y en un momento dice: los textos que están en proceso, como este, se sienten muy a gusto en sitios desconocidos y gozan al mudarse de lugar en lugar. Me gusta porque repara justamente en el proceso, de nuevo, en lo intermedio, en ese momento de la escritura en que una intuye, huele, sabe que hay algo, pero también intuye, huele y sabe que el texto aún no encontró su forma, pero que vamos en camino, ¿no? Que estamos yendo hacia eso, que hay que escribir, seguir, porque de esa forma se encuentra haciendo. Y me gusta también la referencia a los escenarios de escritura. La cita es más larga, yo corté esa partecita, pero dice que le gusta escribir en lugares justamente intersticiales, como podría ser un taxi, un tranvía, en autobuses, en bibliotecas, en parques u hoteles. Esos
Algunos de estos serían como esos no lugares, ¿no? Que decía Marc Augé, el antropólogo. Y esto de los no lugares, y en especial me detengo en los hoteles, me lleva al tercer punto del texto de Wenders que les quería compartir hoy, que es un ensayo dentro del volumen este de los Píxeles de Cézanne, dedicado a un pintor que a Wenders le fascina y que a mí también, que es el estadounidense Edward Hopper. Creo que ya he mencionado a Hopper en un episodio de los últimos de este podcast, y es porque en estos meses me lo vine encontrando bastante. Se me apareció Hopper, digamos, en textos, en conversaciones, obviamente sus imágenes, y le voy encontrando cada vez más capas de sentido y razones por las cuales me fascina. Wenders entonces le dedica un ensayo a Hopper titulado Edward Hopper, Fotogramas de un sueño americano, en el que lo que va a hacer es analizar algunas constantes de su obra y cita en particular algunos cuadros. Y entre las cuestiones que apunta Wenders, una es que los personajes de Hopper están generalmente solos, o acompañados pero solos porque entre los personajes parece no haber comunicación, y en tránsito, nunca en casa. De nuevo, espacialmente se encuentran en lugares intermedios, que no son hogar. Pueden ser habitaciones de hotel, pasillos de cine, medios de transporte. Y además de este paréntesis espacial, hay un paréntesis temporal, que es lo que me parece más fascinante de su obra. Y que cuando lo leí así dicho por Wenders, lo que les voy a leer ahora, dije, claro, es precisamente esta la razón por la cual me fascina tanto Hopper. Dice Wenders de las obras de Hopper: todas, sin excepción, captan escenas que suelen estar a la espera de un suceso, o a veces inmediatamente después de que algo haya ocurrido. Muestran la calma previa a la tormenta o a veces la escena desierta después del encuentro dramático. Podríamos decir que muestran ese entre, justamente, ese espacio que a veces es fugaz y otras eterno, pero en el que muchas veces no se repara y que en realidad a mí me parece sumamente rico para pensar, analizar, percibir y sentir también en nuestra propia vida. Que, como decíamos antes con el tema de las ruinas, es este espacio que escapa de la productividad y que nos conecta de un modo particular con el tiempo. Dice Wenders en otro de los ensayos, que está dedicado a otro pintor que se llama Andrew Wyeth, dice: tal vez esa sea la lección más valiosa que pueda haber para nuestra percepción. Reaprender a estar simultáneamente en el instante y a la vez fuera del tiempo. Porque claro, esos momentos entre, esos paréntesis, esas intercalaciones, nos ponen también en una situación temporal fronteriza. No es solamente el espacio este fronterizo, hay algo de frontera con el tiempo, porque en esos paréntesis estamos en un sentido fuera del tiempo lineal, es como hacerle una escisión a ese tiempo lineal, pero a la vez si nos percatamos de estos intersticios y los aprendemos, o sea, los aprendemos con H, ¿no? Los abrazamos, podemos en realidad estar muy metidos en el instante, muy metidos en el tiempo y conscientes. Y esta doble percepción temporal, habilitada como nos plantea Wenders por estas escenas de las artes visuales, también está presente en un texto que es breve y que es una absoluta joya, que se llama La exposición, de la autora francesa Nathalie Leger. Es un texto que en castellano se editó en 2019, pero que creo que en francés, que es la lengua original, es previo. En la versión en castellano está editado por Acantilado, y lo que hace Leger acá es centrarse en un personaje que existió, que es una mujer llamada Virginia Oldioni de Castiglione, también conocida como la Condesa de Castiglione. Estamos hablando de siglo XIX en Francia, en esa época vivió esta mujer, y ella por varios años fue fotografiada por un fotógrafo de esa época que se llamaba Pierre-Louis Pierson. Este hombre, Pierson, se convierte también en el fotógrafo oficial del emperador Napoleón III, por ejemplo, y lo que le interesa a Leger es justamente el hecho de que la condesa va al estudio de este fotógrafo a fotografiarse durante 40 años, o sea, ser fotografiada por él, a posar. Por primera vez va en 1856
Y lo interesante de este vínculo que se mantiene por tanto tiempo entre fotógrafo y modelo es esto que va a decir Leger. Dice: ella no acude a fotografiarse para obtener un resultado. No es por la imagen por lo que visita al fotógrafo, ni por la escurridiza sustancia que cubre los pequeños rectángulos de cartón sobre los que se inclinará más tarde en vano, sino por el tiempo del posado. Está allí por esa espera, por ese momento de perfecto olvido de ella misma a fuerza de pensar solo en ella misma. Me encanta esta referencia porque la podemos poner en relación con lo que Wenders dice de Hopper. De un modo muy distinto, son épocas y contextos distintos, pero pasa algo muy similar. Castiglione va por el hecho de habitar ese intersticio, ese paréntesis. Se concentra en ella, en el tiempo, se hunde ahí y por ello mismo se olvida de sí misma y se abstrae, parece estar por fuera del tiempo. Este episodio claramente fue motivado por cuestiones que estoy sintiendo en este tiempo, valga la redundancia, la necesidad de meterme más, de habitar más esos intersticios, primero de registrarlos obviamente, ¿no? Pero también una vez registrados, hacerlos conscientes, detenerme un poco ahí mentalmente y sintiéndolo, ¿no? Y en mi vida la literatura tiene un gran rol en relación con ese entre, porque por un lado es el centro de mi vida, es lo que me permite mantener la cordura en este mundo tan desquiciado, y a la vez es el lugar de la suspensión, de abstraer para a la vez cobrar fuerza para volver a intervenir. Y bueno, algo así, ¿no? Es así un vaivén, me parece. Y pensando en esto, y ya para cerrar, cuando preparaba este guión, leí un texto de la escritora colombiana Laura Ortiz Gómez, que se titula Y sin embargo escribo. Es un ensayo que está en línea, lo pueden consultar en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, está en internet, y es muy reciente, es del 1 de enero de este año, del 2025. Y en este texto, Ortiz Gómez reflexiona sobre la escritura, sobre la lengua, sobre la poesía, y dice: porque el discurso como forma repetida no nos deja tocar el dolor en el mundo, tampoco la belleza. Estoy hablando de lo dicho, lo repetido hasta el cansancio, la frase hecha, el post, el meme, el tuit, todo se vacía de sentido. El palabrerío roba el cuerpo, todo discurso anquilosado quita los ojos. El discurso intercepta el cuerpo y su expresión más mamífera, el amor. No amamos. En la repetición no hay otro posible para ver. ¿Cómo volver a tener ojos? ¿Cómo volver a dotar de piel a las palabras? A mí, Soledad, tanto leer como escribir me da eso. Me recompone ojos y piel. Y en el medio de este cansancio que me provoca la hiperestimulación de redes, en este contexto que es tan hostil mundialmente y también para mi país, la Argentina, al menos así lo veo yo, un contexto en el que sentimos que tanto está tan en riesgo, estos textos, todos los que trabajé para hoy, me dieron la verdad un poco de calma para pensar y habitar ese entre, ese vacío, para estar también un poco en silencio, para tomar fuerzas y seguir.